Bueno, lo que les decía, pues que muchas gracias y que espero que esta inversión que están haciendo en tiempo, que al final es bueno, pues algo valioso, les rente, les sirva para llevarse conocimientos de aquí y bueno, para obtener beneficios en sus inversiones. Venía yo pensando un poco, bueno, soy Javier Añorga, soy director general adjunto de Selvan, ¿no? Y venía pensando un poco por qué hacemos este tipo de sesiones. Y me estaba acordando de una charla que teníamos este fin de semana unos amigos y yo estábamos cenando y básicamente bueno, pues estábamos hablando un poco de la situación económica, que si esto va bien, que si esto va mal. Al final, lo bueno que ha tenido la crisis, yo creo que es una cosa que ha tenido buena, es que la gente se está preocupando más de la economía, ¿no? Que yo al final creo que es un tema que no nos enseñan en las escuelas y que es fundamental de cara a, bueno, pues a conseguir ahorrar, invertir y en último término poder mantener nuestro nivel de vida, ¿no? en la jubilación. Y bueno, durante esta charla al final hablábamos un poco de la situación económica, de los problemas que hay, y había una cosa en la cual todos estaban de acuerdo, ¿no? Y era en que cada vez es más necesario ahorrar e invertir. Esto estaba clarísimo y que primero, por las circunstancias de incertidumbre que sufrimos y que vamos a sufrir, yo creo, durante mucho tiempo, el mundo ha cambiado, es más necesario que nunca, primero, el ir guardando algo de ese dinero que tenemos, no solo para la jubilación, sino, bueno, pues para posibles imprevistos, ¿no? Y yo, pues por deformación profesional les preguntaba, ¿y vosotros en qué ahorráis? ¿En qué invertís, no? ¿Invertís en algo? Y básicamente, bueno, pues aquí todo el mundo empezaba, bueno, yo es que no sé, es que... Y había bastante descontento, ¿no?, con el tema de la inversión y del ahorro por tres motivos fundamentales. El primero era una gran desconfianza, ¿no? Una gran desconfianza hacia las entidades financieras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente hacia las más tradicionales, ¿no? Pues ¿por qué? Porque en muchos casos lo que habían visto es que había comprado algunos productos que no eran los más adecuados para su perfil, ¿no? Y esto había hecho que no consiguieran los objetivos que ellos mismos se habían marcado. Cuando han ido a lo mejor a recurrir a su banco en estos casos, bueno, pues no habían encontrado la reactividad o la proactividad que necesitaban, ¿no? En segundo lugar era el entorno lo veían cada vez más complicado, decían, bueno, es que antes pues uno cogía y metía el dinero en un piso y pues cuántas veces hemos oído durante estos años, las casas no van a bajar nunca, ¿no? Pero ahora este axioma ha cambiado. Por otro lado, la renta variable pues está también como mínimo complicadilla, ¿no? Y los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Y por último lo que me decían es que había falta de formación y falta de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con este tipo de sesiones lo que queremos intentar cubrir es esta falta de información y este desconocimiento que hay de algunos productos financieros, ¿no? Hoy tenemos aquí, bueno, pues yo creo que a grandísimos expertos en todos los campos que nos van a ayudar a conocer un poco qué perspectivas podemos esperar, ¿no?, en los próximos meses o años de ciertos productos financieros y fundamentalmente cuáles son los más adecuados para nuestro perfil, porque es verdad que un producto que es buenísimo para una persona puede no serlo para otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más les voy a contar un poquito en qué va a consistir todo el día de hoy, ¿no?, que es un Fans Day. Haciendo un chiste muy malo, espero que también sea un Fan Day, en el sentido de que todos nos divirtamos y nos lo pasemos bien. Para empezar, bueno, quería agradecer, por supuesto, a todas las gestoras, que son, bueno, Aviva, Dexia, JP Morgan, Amundi, Grupama, Fidelity, Deutsche y Pictet. Y luego a nuestros moderadores, que van a ser Fernando Luque, de Morningstar, Javier Kessler, de Kessler, asesoramiento financiero, Jorge Izaguirre, director de renta variable del grupo BME, David Anglés, responsable de desarrollo de negocio de Funds People, y por último, pero no mucho menos importante, ni mucho menos, es Sara Pérez Frutos, directora general de Dracon Partners. Y la primera parte va a consistir en una ponencia sobre la situación macro que va a dar Sara, y luego ya pasaremos al formato de mesa redonda.
en el cual yo creo que vamos a ver un poco todos los abanicos o todo el abanico de posibilidades que tenemos, ¿no? En primer lugar vamos a ver los emergentes. La cuestión aquí, yo creo que habrá preguntas que espero que nos resuelvan, como siguen siendo emergentes o ya han emergido, es decir, les sigue quedando recorrido a todos estos países emergentes. Cómo interactúan estos emergentes con los países desarrollados y qué nuevos emergentes podemos encontrar en el futuro, ¿no? Porque es verdad que han crecido tan rápidamente que a muchos probablemente se nos haya pasado la oportunidad de invertir en ellos, ¿no? En segundo lugar, tenemos la renta fija, que está más de moda que nunca en todos los periódicos, y en la cual vamos a ver con estos, bueno, pues con este escenario de probable o de inflación y de bajos tipos, o de subida de tipos, perdón, a medio plazo, qué es lo que cabe esperar de este activo, ¿no? Esta será la segunda charla, que será por la mañana. Y luego por la tarde tendremos otras dos, que serán, en primer lugar, cómo crear valor independientemente de lo que haga el mercado, es decir, la gestión alternativa. ¿Es posible ganar dinero aun cuando un mercado está bajando? Bueno, pues yo creo que es un tema que es muy interesante, ¿no? Y qué productos hay para, digamos, descorrelacionarnos del mercado. Y por último, la última será los países desarrollados. ¿Van a seguir siendo desarrollados? ¿Quiénes van a seguir siendo desarrollados? Hablábamos un poco de emergentes, ya la frontera en muchos casos, ¿China es un emergente o es un desarrollado? Pues probablemente por nivel de vida allí sea un emergente, pero por tamaño pues es la segunda ya economía del mundo. Entonces, ¿qué cabe esperar de una Europa que estamos muy viejecitos, ¿no? Y cada vez más viejecitos, y de un Estados Unidos y de un Japón, tristemente en las noticias estos días, ¿no? Y esta va a ser un poco la jornada. Espero que, como les decía, que se diviertan y sobre todo que el tiempo que dedican a esta sesión les rente en forma de beneficios, ¿no? Y por último, quería agradecer especialmente a Estrategias de Inversión, que han organizado el evento junto con nosotros, y al equipo de Selvan, que ha conseguido traer, yo creo, a lo más ganado, yo creo, del mundo de los fondos hoy en día, ¿no? Para mí creo que es un lujo el poder escuchar de primera mano a grandes expertos, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que tienen pues estos tiempos, que son muy complicados por un lado, pero también nos están dando otro tipo de herramientas, como es un conocimiento, una oferta de producto que antes no teníamos. Lo que tenemos que hacer los particulares es dedicar un poco de tiempo y un poco de esfuerzo a tratar de entender primero nosotros mismos y luego entender qué productos pueden encajarnos mejor, porque lo que sí que está claro, y yo creo que todos lo tenemos clarísimo, es que cada vez es más necesario invertir y ahorrar. Y sin más, pues ya doy paso a Sara, que nos cuente a ver cómo ve la situación. Muchísimas gracias, Javier. Voy a intentar no aburrirles, porque la parte macroeconómica siempre puede ser muy pesada, pero vamos a intentar contarles la foto de cómo está el mundo, precisamente para que luego los grandes expertos de las gestoras nos puedan dar su opinión de en qué productos podríamos aprovechar o no la situación de cómo está el mundo. ¿Qué es Dracon Partners? Pues Dracon Partners no es una gestora, es una EAFI. Espero que a ustedes ya les suene este término de EAFI. Es una terminología bastante nueva, solo llevamos 2 añitos de vida en España. Somos una figura regulada por la CNMV, somos una entidad de servicios de inversión. Hasta febrero del 2009 todo el mundo podía dar asesoramiento y cobrar por ello y decirle: compre esto, venda esto, y para que yo te pueda dar las recomendaciones te cobro. Y esa actividad estaba sin regular. Hemos sido los últimos de Europa, una vez más, en regular este tipo de servicio, el servicio de asesoramiento. Para que se hagan una idea, esto en Estados Unidos lleva regulado más de 70 años, en Inglaterra más de 40, y en Alemania, por ejemplo, el 80% de los productos que se distribuyen, de los fondos de inversión
que se venden a través de asesores financieros independientes, no los venden a través de los bancos. Aquí uno hasta ahora, cuando quería comprar un fondo, se iba a su banco, a su gran entidad, no le terminaban de dejar y terminaba yéndose a una plataforma abierta como Selfbank, donde le permitía el acceso, el ser ese supermercado de poder acceder a los mejores fondos. Bueno, pues hasta hace, como les decimos, apenas 2 años, no había una norma, una regla, donde este asesoramiento les prestara a ustedes, los particulares, y también a los institucionales, una normativa de que el asesoramiento no era decir tonterías, no podemos acertar siempre, si no estaríamos en las Bahamas, si no estaríamos aquí, pero que cumplimos unos criterios de calidad, unas normas y unas tarifas reguladas y que están aprobadas por la CNMV. Además, Dragon Partners somos los vicepresidentes de la Asociación Española de EAFIs y yo les quiero transmitir que la calidad que les puede dar un EAFI es más que considerable y por eso estamos no solo regulados y supervisados, sino también asociados para que ustedes empiecen a recibir, después de los 2 o 3 años que llevamos tan dificilísimos en los mercados, como decía Javier, donde muchas veces los productos que ustedes han comprado o les han vendido a través de sus redes bancarias no eran los más adecuados a su perfil de riesgo, pues la idea es que con los asesores independientes, que no tenemos ningún banco detrás y que no cobramos del producto que vendemos, yo os voy a recomendar los fondos de Dexia o de Grupama porque me parezcan buenos, no porque a mí estos profesionales, que además son grandes amigos, me vayan a pagar nada por contárselo a ustedes. Así que con este pequeño inciso de saber qué es una EAFI, y tendremos al presidente de la asociación, a Javier Kessler, moderando una de las mesas redondas, pues puedo permitirme el lujo de exponerles cómo está el mercado, cogiendo además información de muchas fuentes. Verán que yo utilizo gestoras y brokers como Odoo, como VS, como Dexia, como Grupama, que pongo además que estoy utilizando su parte macro, porque lo que hacemos nosotros es estudiarnos todo lo que nos cuentan, intentar sintetizarlo y explicárselo a ustedes de una manera entendible, inteligible, porque muchas veces que los grandes gestores nos hacemos o se hacen muy complicados de entender. Así que sin más preámbulos vamos a tener una foto de qué pasó el año pasado, dónde estamos ahora, porque ahora estamos todavía un poco conmocionados con esto de la ola, el tsunami, el apocalipsis nuclear, pero ¿qué pasó el año pasado en las bolsas? Pues bueno, tuvimos que lo mejor que podíamos haber hecho el año pasado era invertir en petróleo. El petróleo subió un 20%. Y las acciones, las bolsas, pues en España mejor que no hubiésemos estado, perdimos un 18%, tuvimos bolsas desarrolladas como Alemania, que subieron más de un 15% y subieron lo mismo, o bueno, más en este caso, que bolsas emergentes como Brasil, que el año pasado tuvo un comportamiento muy moderado. Está claro que el año pasado hubiésemos acertado estando en petróleo, en Alemania y en el Nasdaq, en tecnología. Esto a posteriori siempre es muy fácil verlo y decir, hombre, claro, la tecnología, si ya sabemos que Apple ha lanzado la nueva tableta, pero cuando nos ponemos, como estamos ahora en el 2011, qué es lo que va a pasar los próximos meses, perdemos un poquito el rumbo. Por sectores, ¿qué es lo que más subió? Pues curiosamente, y a mí este dato me sorprendió, ocio y turismo. Estamos todavía saliendo de la mayor crisis del mundo y resulta que las mayores empresas, o sea, las empresas que más revalorizaciones obtienen en bolsa son las de turismo y ocio. Pues a mí no se me habría ocurrido invertir en hoteles así a primera vista, intuitivamente. ¿Y luego fueron mejores las grandes compañías o las pequeñas? Pues las pequeñas compañías fueron muy bien. Es más, las pequeñas compañías alemanas lo hicieron de cine, que podríamos argumentar, más de un 30% de revalorización. Y además siempre tenemos que recordar esta frase que todas las gestoras nos ponen abajo: rentabilidades pasadas no nos garantizan rentabilidades futuras. ¿Qué quiere decir? Que este año Alemania lo puede hacer bien, pero es que el año pasado ya lo hizo muy bien, que el petróleo, estamos viendo que por las circunstancias geopolíticas está subiendo, pero ojito que ya llevamos una subida muy importante, y que lo de los emergentes, que ha estado de moda durante muchos años, pues que el año pasado casi mejor están en Alemania que no en Brasil, en China o en alguno de los países más exóticos. Pero ¿cómo está el crecimiento? Porque las bolsas, al fin y al cabo, se supone que tienen que reflejar la economía, si crecemos o no crecemos. Ya lo decimos entre comillas, se supone. Perfecto, pues el crecimiento, y estos son estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, el crecimiento global para este año debería de situarse en torno al 3,9%.
Estados Unidos está claro que ya ha cogido una cierta velocidad, con muchos estímulos y muchos apoyos, como ahora veremos, pero está creciendo por encima del 3%. Tenemos a Japón, que antes del tsunami, antes de la catástrofe que hemos vivido, también estaba en una senda de crecimiento, pero mucho más débil que lo que creció el pasado año, solo en un 1,6. Tendremos algunas diapositivas enfocadas exactamente en Japón, pero puede que este año, entre medio punto y un punto, se vea reducido el crecimiento japonés, aunque como se van a tener que gastar mucho dinero en reconstruir todo lo que la ola ha destrozado y devastado, pues va a haber inversiones adicionales y puede que a Japón esto le sirva como un revulsivo para su economía. Si nos metemos en en Europa, tenemos claro que Alemania ha sido el campeón. Merkel, que parece como una profesora de colegio dura, ha hecho los deberes, consiguió que su economía el año pasado creciera un 3,5%, con unos datos además que si nos metemos a ver la contabilidad del país o las cifras del país sorprenden. En toda la crisis, porque el anterior año, en el 2009, Alemania había caído un 4,5% en su PIB, había caído más que nosotros, había sido el peor año después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben ustedes cuánto empleo destruyó Alemania en este periodo de crisis? Apenas 70.000 puestos de trabajo. O sea, porque en Alemania, que son un poco especiales, ya sabemos que los alemanes y los españoles solo para las vacaciones en Mallorca, pues los alemanes prefirieron reducir los sueldos y trabajar más horas. Imagínense eso en España. Bueno, que no sale adelante. Pues ellos con eso mantuvieron los puestos de trabajo. Hicieron que su economía fuera más productiva, con lo cual al siguiente año vieron los frutos, crecieron un 3,5%. ¿Qué ha pasado en España? Pues que en el 2010 apenas hemos llegado a un crecimiento, bueno, depende de las estadísticas, gobierno, no gobierno, distintas entidades, lo mismo hemos crecido un 0,1%, pero entendemos que es bastante insuficiente. ¿Cuántos empleos hemos destruido en España durante estos años de crisis? Más de 3 millones de puestos de trabajo se han perdido. ¿Cuántas empresas se han destruido en nuestro país? Más de 500.000 de pymes. Eso es muy difícil de reconstruir en los próximos años. Y eso ahora mismo es lo que nosotros tenemos de lastre frente a los alemanes, por ejemplo. ¿Qué han hecho los franceses? Pues bueno, Sarkozy es muy bravucón, pero digamos que sus deberes los ha hecho un poco peor, está creciendo menos que Alemania, pero aún así están en torno del 2%. ¿Y Reino Unido? Reino Unido han tenido un auténtico shock. Los laboristas se habían gastado el dinero que tenían, el que no tenían, y en una situación absolutamente anómala se han juntado los conservadores y los liberales, que esto aquí en España no entendemos muy bien cómo se puede mezclar. La cuestión es que Cameron está con el señor Clerc, el que está casado con una española de Valladolid, pues han conseguido unirse y están consiguiendo que su economía, a pesar de tener una foto terrible, como veremos, pues crezca a niveles del 2,3%, con una revalorización de la libra en lo que llevamos del año que ya es del 10% con respecto al euro. Con lo cual estos ingleses, así como van un poco a su aire, mal no lo están haciendo. China. Foto de China, pues que es imposible frenar esta locomotora que ya es la segunda economía mundial, ha superado a Japón y que consiguen bajar su crecimiento del 10 al 9 y con todos los miedos además de que si allí suben los tipos de interés el frenazo no vaya a ser demasiado brusco, porque ahora ya no es el dicho de si Estados Unidos se constipa o estornuda, Europa coge un gran resfriado, no, es que ahora tenemos que estar muy pendientes de cómo crecen los chinos y a qué velocidades. Vemos que India tampoco se puede quejar en absoluto y que luego tenemos un segundo nivel de crecimiento de Brasil y de Rusia en torno al 5%. ¿Este crecimiento se está haciendo de una forma ordenada? O sea, ¿están creciendo bien o se están metiendo en problemas como hemos visto que lo hacíamos en España? En España durante muchos años hemos crecido muy bien, hemos crecido mucho, pero no todo lo bien que deberíamos de haber crecido, porque si no la crisis no estaría siendo tan difícil de superar. Pues aquí vemos los déficits de balanza de pagos y los términos de inflación. En general, así, a bote pronto, solo la India, que tiene inflaciones del 6%, o China, que también la tiene del 6%, es decir, los emergentes que más crecen tienen las subidas de precios más altas. El resto de países, en torno al 1,5-2%, no entendemos que a día de hoy, con la foto de hoy, sea un problema el que los precios puedan influir al crecimiento económico.
Si entramos más en detalle en los emergentes, para que esta tarde ustedes puedan hacer preguntas difíciles y complicadas a mis compañeros, pues no todo crece igual. O sea, tenemos países como Tailandia, que el año pasado creció un 7% y su bolsa fue la mejor bolsa emergente, subiendo más de un 20% en el pasado año. O tenemos países como Turquía, creciendo a un 8% el año pasado, este año va a crecer a un 4,7%, a las puertas de la Unión Europea, bastante civilizados y no demasiado radicales con los islamismos, y que son emergentes medio desconocidos o que han estado en un segundo lugar porque parece que solo pensábamos en India, en China, en Rusia, en Brasil, los BRIC, lo más grande. Bueno, pues realmente esos emergentes, como decía Javier, nos podemos plantear que ya han emergido, que ya está encima de la mesa todo lo que teníamos que tener. Quizá tenemos que hacer un esfuerzo, ir al segundo nivel y ver qué otros países se están beneficiando del crecimiento de las grandes potencias de los BRICS. Y ahí podríamos encontrar el ejemplo de Turquía, el ejemplo de Tailandia o, sin duda, en Latinoamérica, Colombia, que es un país que ha estado tremendamente penalizado por la situación política que tenía y el terrorismo de las FARC, pero los últimos 8 años de gobierno de Uribe han permitido una estabilidad jurídica y económica que está haciendo que el país crezca a una velocidad absolutamente de vértigo, con muchísima presencia además de empresas españolas ahí. Si vemos la foto igual otra vez, los déficits de balanza de pagos, los desequilibrios, no son realmente grandes. Podemos ver Filipinas, que con estos 14% de superávit nos puede llamar la atención, pero son cifras bastante razonables. O sea, no nos deberíamos de preocupar, o que con todo el riesgo que puede tener invertir en emergentes, yo estaría razonablemente tranquila, porque veremos ahora algunas fotos de los países desarrollados y esas sí que son para echarnos a temblar. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿En qué momento del ciclo estamos? A mí me gusta mucho como Fidelity, por ejemplo, lo plantea, el reloj de la inversión, en qué momento tenemos que invertir o no, qué foto tenemos. Pues está claro que ahora mismo tenemos ciertas amenazas, y las amenazas y riesgos pueden ser las subidas de precio de las materias primas y las subidas de precios, o sea, de las materias primas energéticas y de los alimentos. Recuerdo una paradoja bastante curiosa que hemos vivido el año pasado, donde Rusia, que es uno de los principales graneros del mundo, se quemaron millones de hectáreas, las principales plantaciones de trigo, el trigo subió un 40%, entonces el maíz, que era como el sustituto del trigo, subió un 20%, pero como había compañías que estaban utilizando el maíz para hacer biodiesel, para ser menos contaminantes que utilizando los combustibles fósiles, pues hemos dejado a media Latinoamérica muerta de hambre porque las tortas de maíz, que es la base de su alimentación, se han duplicado de precio el pasado año. Entonces, estos crecimientos un poco ilógicos o asimétricos es donde nos tenemos que centrar y plantear. ¿Qué es lo que puede pasar o qué nos puede estallar estas burbujas? Pues el entorno económico de los emergentes ya es propicio para que estas burbujas se creen. Primero porque tienen grandes crecimientos económicos. Hemos visto cómo están creciendo al 8, al 9, al 10%. Luego tienen bajos tipos de interés, porque hemos visto además que con esas tasas de precios, de inflación relativamente controladas, los tipos de interés son bajos. Luego hay una entrada de capital extranjero impresionante, de su capital, porque ustedes van y compran fondos de emergentes, que esos van a comprar compañías que cotizan en esas bolsas. Y luego hay un fuerte crecimiento de la población. O sea, ni a los chinos, prohibiéndoles que tengan más de un hijo, dejan de ser menos de 1.200 millones de personas que tienen que comer y que tienen que acceder ahora a una serie de servicios y de bienes que hasta ahora eran prohibitivos. Ni se les podía plantear a un chino del campo tener algo más que un bol de arroz para comer. Bueno, pues ahora resulta que puede aspirar a tener algo más. Les voy a comentar una anécdota. No sé si ustedes saben que en China no existe el papel higiénico. No habría árboles en el mundo si todos los chinos tuviesen que utilizar el papel higiénico cuando van al baño. Exactamente lo mismo pasa en la India. Cosas que nosotros ni se nos puede pasar por la cabeza prescindir de ellas, allí ni siquiera existen. El impacto que puede tener una subida del poder adquisitivo o simplemente de la calidad de vida, del bienestar en países como China y como India, nos van a llegar a nosotros y nos van a golpear de forma muy muy dura. Con lo cual tenemos un caldo de cultivo positivo y propicio para las burbujas.
En China, ¿qué es lo que pasa? Pues que el riesgo es que, a pesar de las subidas de tipos para ir frenando este crecimiento del 9 o el 10%, el mercado inmobiliario, y eso ya nos suena a nosotros, o sea, las casas, los precios de las casas se desborden y haya que hacer y pegar un pisotón para que la economía se frene de una vez. Eso nos llevaríamos todos un terrible disgusto. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario de China? Pues bueno, aquí les he puesto los precios en los últimos 3 años. Subiendo más de un 30% los precios de las casas. Esto nos suena, ¿verdad? En España estas cosas las hemos vivido y nos va a tocar ahora purgarlas durante muchos años. Esto es una burbuja y se está creando y generando una burbuja en el mercado inmobiliario chino, sobre todo en el hongkonés, pero vamos a ver, las burbujas se pueden desinflar suavemente o se pueden pinchar y nos estallan a todos en la cara. Pero es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y luego, ¿qué pasa con los precios de las materias primas? Y aquí podremos dar varias pinceladas que yo se las lanzo al aire para que luego en las mesas redondas puedan debatir con todo esto que ha pasado de la energía nuclear, sí, no tenemos que tener centrales nucleares. Señores, si los chinos quieren encender la luz, de algún sitio tienen que sacar la electricidad y la energía, ¿de acuerdo? Fíjense las importaciones de carbón, cómo han subido en los 2 últimos años. ¿Por qué ha subido las importaciones de carbón? Porque los precios del crudo se han incrementado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cómo sube el crudo, cómo sube el hierro, cómo sube el carbón. Imagínense que la energía más barata de producir es la nuclear, que aquí los franceses, y tenemos 2 grandes casas francesas que nos podrán ilustrar al respecto, tienen ni más ni menos que 50 centrales nucleares, 8 al lado de los Pirineos. O sea, si pasa algo, nos va a dar igual, porque sea en Francia o sea en España, a nosotros nos va a afectar. Pero es que los franceses consiguen tener su factura de la luz muchísimo más barata que los españoles. Y es más, luego nos venden la luz más cara. Entonces tenemos que pensar un modelo energético, pero lo que tenemos es lo que tenemos. O sacamos la energía del petróleo, o la sacamos del gas, o la sacamos del carbón, y si tenemos que encender la luz y poner una bombilla en cada uno de los hogares de la China y de la India, les puedo asegurar que lo vamos a tener un poquito complicado si no nos planteamos, aparte de las renovables, poder utilizar otro tipo de energía. Pero como esto es un tema muy polémico, yo se lo dejo para las mesas redondas del resto del día. Esta diapositiva ya da susto, porque yo la había utilizado para que viéramos cómo es otro de los riesgos que tenemos en el ciclo, que es el paro. Pero después de lo que hemos vivido, pues la verdad es que no la he querido quitar, pero ese tsunami que lo engulle todo, eso es lo que está pasando con las tasas de paro en muchas economías. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de pleno empleo, ellas la tienen situada en torno al 4%. O sea, cuando hay un tal 4%, que todo el mundo que quiere trabajar tiene trabajo y que si no, se cambian de unos a otros. La tasa de pleno empleo en España nunca hemos tenido menos del 10, o sea, ya estamos como por el doble. Ahora les recuerdo que estamos allá como por el 20,2, 20,3, dependiendo de los meses, las estadísticas, lo que cuentan o lo que no cuentan. Es una cifra terrible. O sea, nuestra economía tiene sin producir a más de 4 millones de personas que no están contribuyendo a que esto funcione, a que paguen sus impuestos para que el país pueda salir adelante. Bueno, lo que estamos viendo es un cambio dentro de las economías. Estados Unidos, cuando crecía por encima del 2,5-3%, generaba empleo. Bueno, pues ahora llevamos ya 3 trimestres creciendo por encima del 3% y la tasa de paro no baja del 9%. Bueno, el otro día la tuvimos que se ha quedado en el 8,9% y ¡ay, qué ilusión! Porque como allí ya ha dejado de haber esas nevadas terribles, han podido empezar a construir algo. Ya, pero eso no es suficiente. Por eso Obama lo tiene difícil. Porque la gente no entiende. Sí, a mí qué me sirve que salga Bernanke, que los tipos de interés y todo, si yo quiero trabajar y no tengo trabajo. Pues eso es una losa que quizás sea un cambio estructural de su economía. Habrá que plantearse si Estados Unidos se va a tener que acostumbrar a tener tasas de paro en el entorno al 8 y al 9%. Y ojo, tendremos que pensar si nosotros en España nos vamos a tener que plantear que las tasas del 18-20% van a ser ya estructurales. Eso sería un grave problema. Política monetaria. Si tenemos paro, hemos visto que la inflación está más o menos controlada, pero los tipos de interés están muy bajos, nos están regalando el dinero. Ya, a ustedes no les llega, ¿verdad? A mí como empresa tampoco. Créditos así, los bancos en España no nos están dando. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Pues resulta
que otra vez los americanos, que en esto sí que son muy dinámicos, porque en Europa somos muchos países que nos tenemos que poner de acuerdo, que lo conseguimos regular, y nos ponemos de acuerdo en la política monetaria a través del Banco Central Europeo, pero la política fiscal, es decir, nuestros impuestos, cada país lo decide. Imagínense en España, cada comunidad autónoma decide sus impuestos. Así es bastante complicado que vayamos todos por el mismo camino. Pues en Estados Unidos sí que tienen unidad de política fiscal y unidad de política monetaria. Ellos han decidido dejar los tipos en el cero. Es decir, intentar empujar a la locomotora de la economía. Y si como esto veían que no era suficiente, pues al señor Bernanke ya le llaman helicóptero Ben, o sea, el helicóptero Bernanke, porque le falta meterse en un helicóptero y tirar los dólares al aire para que el dinero fluya. ¿Cómo han hecho o cómo están intentando que el dinero fluya? Pues duplicando, y esto es un término un poco técnico, la masa monetaria, o sea, ampliando los balances de la Reserva Federal y nosotros podríamos entenderlo como dar más a la máquina de billetitos, ¿vale? Poner más dinero en circulación, porque el dinero se había paralizado en los bancos no daban créditos a las empresas no contrataban, entonces estaba todo muy paralizado. Bueno, pues vamos a dejar barra libre de dinero para que la economía fluya. Esto tiene un calendario, no se puede mantener por siempre jamás, y nos están dando las señales para decirnos que ese dinero se inyecta a la economía comprando bonos del Tesoro, que ya hasta junio o así van a seguir esta política, que a partir de junio, o sea, la segunda mitad, y dependiendo de cómo vayan los datos de paro y de crecimiento, pues vamos a ir empezando a quitar ese exceso de dinero que hemos puesto en el mercado, que para allá febrero o marzo del año próximo podremos reducir la masa monetaria vigente y el balance de la Reserva Federal, que es como su banco central, y luego ya, pues para el veranito del 2012 podremos subir los tipos de interés. Este calendario se puede cumplir si los precios de las materias primas y de los alimentos no se nos disparan y no generan inflación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado cuando la FED ha subido los tipos antes de tiempo? Pues allí se estudian las cosas, esto de lo que ha pasado antes, vamos a intentar aprender de los errores. En el 94 el señor Greenspan metió la pata. Resulta que subió los tipos de interés muy deprisa, en muy poco tiempo y sin ir avisando al mercado. Y lo que produjo fue un recorte de las bolsas y un shock en la economía. Entonces, no se pueden subir un 3% los tipos de interés en un año, porque de repente ¡buah!, se paralizó todo, ¿de acuerdo? Fue un frenazo muy brusco. En el 2004, que fue el otro ciclo de los tipos de interés, resulta que ya fue dando pistas, fue avisando y subió un 2% en 12 meses, pero la próxima vez que me reúna voy a subir un cuartillo. La próxima vez voy a hacer, señores, que es que vamos a ir enfriando. Entonces, de esa manera, el mercado, como ya estaba prevenido, lo fue digiriendo muchísimo mejor. Y en Europa, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Pues Trichet, la verdad es que a mí me sorprende. O sea, es un hombre que nunca sé por dónde nos puede salir. Y hace unas semanas, en la última reunión, nos dijo que no, que ya iba a subir los tipos de interés. Nos quedamos todos asustados. O sea, imagínense además en España pensando en nuestras hipotecas. Estábamos consiguiendo pagarlas porque teníamos los tipos en mínimos. Si ahora suben los tipos de las hipotecas, ¿a dónde se va a ir la morosidad de los bancos? Ay, 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 ay. Y ahora veremos qué es lo que puede pasar con los bancos en España. Se nos ponen las cosas bastante complicadas, pero ¿dónde estamos? Estamos aquí, en esta fase baja, ¿vale? Lo rojo es los americanos, que hemos dicho que hasta finales de año, principios del próximo, no se van a plantear subir los tipos. Es verdad que Bernanke nos dice, durante un prolongado periodo de tiempo, yo voy a seguir teniendo los tipos bajos. O sea, nos va avisando, ¿de acuerdo? Europa. En Europa nos vamos a poner nerviosos antes y no sabemos si en abril, en mayo o cuándo, pero el señor Trichet ha dicho que lo sube. Lo malo es que el señor Trichet ya se equivocó. Miren, ¿ven esta subidita aquí? Mientras que ya el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal estaban bajando tipos. Esto fue una gran metedura de pata del señor Trichet. ¿Le podemos echar toda la culpa a él? Sí y no. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene dos mandatos. Tiene que vigilar el crecimiento y vigilar la inflación. Entonces va controlando, son como un caballo con las bridas, ¿no? Que no se me dispare la inflación, dejo que se vaya un poquito, pero vamos creciendo, venga, no está mal. Pero sin embargo, al Banco Central Europeo solo le hemos dado un mandato, controla la inflación.
a pesar de que se tenga que sufrir el crecimiento. Entonces, claro, a tenor de su mandato, el señor Trichet aquí hizo bien. Veía que la inflación se le disparaba, ¿qué hizo? Subir los tipos. Pero claro, estábamos ya en el abismo, en el precipicio de la crisis. Con lo cual, enseguida lo que tuvo que hacer fue empezar, fíjense, a bajarlos dramáticamente. Pues ahora estamos un poco precavidos así los economistas de no vaya a ser que Trichet se equivoque y otra vez haga ese caso fiel, cuadriculado, alemán, a que si tiene que cumplir que la inflación no se desmande, nos suba los tipos, porque puede hacer peligrar el crecimiento. Entonces, en esa duda estamos. Pero por el resto, en el Banco de Inglaterra y en Estados Unidos, vemos que lo van a hacer de una forma muy moderada y que no nos debería de asustar demasiado. Es más, nosotros, estos repuntes que ven en las curvas, ya lo estamos pagando. El Euribor, que es la previsión de cómo va a estar el tipo de interés a 3, 6, 9 y 12 meses, es decir, por lo que pagamos nosotros las hipotecas, ya ha empezado a subir. Entonces no sabemos si tardarán 3 meses o tardarán 5, pero más bajos ya no los vamos a tener. ¿Y la inflación? ¿Hay problemas o no hay problemas? Pues mire, si separamos en este cuadro de aquí la parte verde, que sería alimentación y energía, que sí que ha sido en lo que llevamos de 2011 algo que ha hecho que los precios subieran mucho, el resto de servicios más o menos se ha mantenido igual y los bienes no energéticos pues muy tranquilitos. O sea que si tenemos controlados los precios del trigo, del maíz, etcétera, los alimentos, y tenemos controlado todo lo que se pueda el petróleo, pues no tendremos un problema de inflación. Hay unos productos que tienen especialmente buenos, Grupama y Dexia, que a mí me encantan, que son los renta fija ligados a la inflación. Estos productos, ¿cuándo es bueno comprarlos? Pues no en los últimos 2 años, que teníamos la inflación cayendo, eso no era el producto adecuado, pero ahora, ojito, porque puede ser el momento de que empecemos a ver ese tipo de renta fija, donde los tipos de interés que nos paguen van a ir vinculados a que nos suban los precios. O sea, los salarios vinculados a la inflación no, pero los intereses que nos tienen que pagar los fondos vinculados a la inflación ahora puede ser muy buena idea. Los franceses, como son grandes expertos en renta fija tradicionalmente, igual que tenemos a los ingleses, son muy buenos en pequeñas y medianas compañías en renta variable, pero la renta fija no es que sea especialmente su fuerte. Las casas francesas son, por su tradición de aseguradoras, son muy buenos gestionando renta fija. Igual que los suizos son muy buenos manteniendo patrimonio. Se lo digo así como en grandes líneas. Por eso van a encontrar otras casas americanas con fondos vinculados a la inflación, globales, sin embargo las francesas lo tienen de bonos europeos. Y a mí estos, por ejemplo, los he puesto en vamos a vigilar, porque es un activo que en los próximos meses lo mismo puedo incluir en las carteras. Entonces vemos aquí las tensiones de las materias primas y de la energía, pero por el resto no vemos demasiado problema. Perfecto, entonces ¿qué pasa con Europa? Porque hoy estamos que si rescatamos a Portugal o no, porque va a perder el señor Sócrates la votación en el Parlamento, no le dejan reformar, y si rescatamos a Portugal nos vamos a contagiar nosotros, y ustedes pensaban, no, pero yo escuché ayer en el telediario que había un fondo ahora europeo de 700.000 millones de euros para ayudar a los países periféricos, ya, pues que ese fondo no va a empezar a funcionar hasta el 2013. Entonces así en el corto plazo no nos vale. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues les voy a explicar esto que en este caso UBS llama trampa de la deuda. La trampa de la deuda es donde se meten los gobiernos, o sea, lo que a los gobiernos les cuesta entender a veces, en los que un gobierno acumula más deuda pública o acumula la deuda pública más rápidamente de lo que crece su economía. Entonces, nos estamos gastando más dinero, pero no ingresamos y nos estamos haciendo un flaco favor. Y ustedes habrán venido escuchando en los últimos meses, no, España no está tan mal. O sí, España está fatal y nos van a tener que rescatar. ¿Nos rescatan o no nos rescatan? No, pero es que Estados Unidos está peor. Nosotros no somos Irlanda. Sí somos Irlanda. Yo he descubierto que en Irlanda la cerveza la toman caliente. A nosotros nos gusta fría. Así que no somos Irlanda, señores. ¿Por qué no somos Irlanda? Pues no somos Irlanda porque ellos tienen una deuda pública del 104%. Los griegos, que son lo más, 143%. Y nosotros solo un 70%. O sea, esta es la previsión de deuda pública para el próximo año. De hecho, la semana pasada superamos el 60%. No estamos tan mal, no somos Grecia y no somos Irlanda. La cuestión, y por lo que se ha preocupado aquí Merkel y Obama, ¿se acuerdan que el año pasado llamó
Obama, nuestro presidente, que esto no puede seguir así, es por esta línea que vemos aquí España, que teníamos un 53%, pasamos al 63%, vamos al 70% y íbamos creciendo, o sea, íbamos cuesta abajo y sin frenos. Entonces, ¿la foto era tan mala como Irlanda y como Grecia? No, ahora llevamos un camino malísimo. Entonces, como España somos muy grandes como para que nos rescaten, porque Grecia apenas supone el 1% del PIB de toda la Unión Europea. Irlanda, un 3%, son chiquititos. O sea, es que Irlanda son 6 millones de habitantes. Y cerveza caliente, o sea, es que muy poquito, ¿vale? Pero, sin embargo, es que en España, nos guste o no, ya somos más grandes. Estamos en torno al 18% del PIB de la Unión Europea. O sea, a nosotros no pueden venir los alemanes a rescatarnos. A cada alemán le ha costado 100 euros rescatar a los griegos. O sea, no me extraña que ya estén un poco enfadados y que lo que quieran es que allí, en el pleno Coliseum, se hable alemán. Si aquí ya les hemos dado pistas con lo de Mallorca, imagínense si ahora les decimos a cada alemán que le va a costar de su bolsillo 500 euros, porque es que yo siempre comparo Europa con una gran familia, ¿de acuerdo? Tenemos los primos responsables, serios, que aprueban en junio, se van de vacaciones en verano, se lo pasan increíble, pero que luego vuelven a trabajar. Alemania, ¿de acuerdo? Tenemos los primos juerguistas de toda la vida, que te puedes disfrutar con ellos, te puedes compartir. Los griegos, oye, pero es que son encantadores, cómo bailan el sirtaki, es genial. Ahora, somos una familia. Luego tenemos primos divertidos, que somos los españoles, los irlandeses, simpaticotes, y luego tenemos primos antipáticos. Los franceses son muy antipáticos. Bueno, pues imagínense en esta gran familia, donde no todo el mundo se tiene por qué caer bien, ¿de acuerdo? Cuando resulta que llega los primos juerguistas y que de las juergas se han gastado todo el dinero, ¿no? Y piden prestado. ¿Y a quién piden prestado? A la familia. Entonces, Europa, préstame dinero porque es que voy un poco justa. Entonces llega Europa y compra bonos griegos. Esto se lo estoy simplificando mucho para que entendamos un poco la foto donde estamos, ¿no? De acuerdo, y le prestamos dinero. Pero es que los griegos se siguen gastando más, o sea, es que su déficit llega al 143%. Llega un momento en que el resto de primos se les quedan mirando y dicen, no me fío de ti, lo mismo no me lo devuelves. Eso es cuando se aumentan los diferenciales, el spread de la deuda, es decir, para prestarte dinero o me devuelves más y me pagan más intereses o no me estoy fiando de ti. A ese punto llegamos en junio del año pasado con Grecia, el resto del mundo no le prestaba dinero y como ya les estábamos estrangulando que no iban a tener dinero ni para pagar los intereses, llegó la familia europea y le dijo, venga, vale, lo estás pagando al 9%, yo te presto dinero al 5%, pero ahora vas a hacer los deberes, ¿eh? Y no te puedes gastar más. Imagínense a Merkel de Seño, que le pega muy bien el papel. Y no te vas a gastar más. Y ahora aquí, todo el verano castigado, y tú vas a ir cumpliendo los planes, ¿vale? Y en ese revuelo de junio, a nosotros nos empezaron a mirar ya con desconfianza de, ¿y estos? ¿Nos devolverán el dinero? ¿Y qué pasó con nuestro diferencial? Que estaba en 40 puntos básicos, 200. Hombre, no éramos Grecia, no teníamos un diferencial de 700 puntos, pero de repente nos pusimos en una situación incómoda. Entonces fue cuando se llamó aquí a Moncloa, oye, hay que hacer los deberes. Y entonces se acuerdan cuando fue que se propuso la reforma laboral y todo esto, y que los sindicatos dijeron, oye, la huelga para septiembre, porque el verano en España, el verano es genial. O sea, no nos íbamos a poner en España en verano a hacer los deberes, que somos Spain is different. ¿Ustedes esto no lo han oído nunca? Genial. Pues nos fuimos el verano de vacaciones con la promesa de que los deberes los íbamos a tener. Llega septiembre, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen nuestros primos serios? Pues pasan las cuentas a Grecia y dicen, lo estás haciendo regulín, ¿eh? Voy a ser mucho más duro. Le cogen la lección a Irlanda y dicen, muy mal, Irlanda, muy mal. Pero es que el verano en Irlanda, con todos los días grises que hay en invierno, en Irlanda pueden tomar la cerveza fría. En verano, es genial. No habían hecho los deberes. Porque ellos así como Estado no tenían el problema. Lo que pasa es que se les ocurrió asegurar todos los depósitos de los bancos para mantener al inversor tranquilo, como no se preocupen. Si los bancos quiebran, nosotros, Estado, garantizamos el dinero. Perfecto, el Estado quebrado. Vaya, lo mismo no fue una buena idea, esto de asegurar todo el dinero y todos los depósitos. Vale, pues hay que ayudar a Irlanda, hay que rescatar a Irlanda. Bueno, entonces ya España y Portugal estábamos agazapados en la última fila del pupitre, esto era en el mes de octubre, diciendo que no nos pidan la lección, que no nos pidan la lección, ¿vale?
Pero claro, los profes y los primos son serios, dicen, no os vamos a prestar más dinero, no os vamos a ayudar, porque vosotros sois muy grandes y estáis dando muy mal ejemplo. Y entonces, ahí de repente es cuando nuestro gobierno se vuelve, no sabemos cómo, así como que liberal, ¿no? Y además, ya lo que estamos haciendo, lo hacemos por imposición. El pobre Zapatero, que a mí en estos momentos me da un poco de pena, no tiene elección. O sea, le van marcando desde Europa los deberes. Y nos guste o no nos guste, y a Rajoy también lo podía entender, deberíamos de cumplir los deberes, porque si no, no nos van a ayudar y vamos a tener un problema. ¿En qué consisten los deberes? Pues miren, los alemanes, que son los primos serios, en los últimos 10 años han subido los sueldos un poquito, o sea, un 5% les han subido los sueldos, ¿vale? En España, de media, los sueldos han subido un 40% en 10 años. ¿Somos más productivos? ¿Somos un 40% más productivos en España que hace 10 años? ¿Ustedes qué creen? Que va a ser que no. Por eso las nuevas fábricas de coches no las ponen en España, porque nuestra mano de obra ha dejado de ser barata. Los griegos también lo han hecho igual de mal, han dejado de ser tremendamente productivos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dice Merkel? Señores, dejen de subir los salarios vinculados a la inflación. Están perdiendo competitividad y están afectando a nuestra moneda, al euro. Antes devaluábamos en España. Los que tengan más años se acordarán que en el 92 devaluamos hasta 3 veces seguidas para ser competitivos. Ahora ya no podemos hacer eso. Entonces, claro, es que la señora está ya muy enfadada, como vamos a ver, lección 1. Los salarios no van vinculados a la inflación. ¿Y qué han dicho nuestros sindicatos? Faltaría más. ¿A qué los vamos a vincular? ¿A trabajar más? Hasta aquí podíamos llegar. Sí, es que mire, es que los alemanes lo hacen. Es que se han bajado el sueldo y han trabajado más horas para preservar los puestos de trabajo. Colapsados tenemos a los sindicatos. O sea, no saben ahora si hacer otra huelga, que como ya empieza el calorcito, la dejamos para septiembre, o qué hacer, pero es que no vamos a tener mucha opción. Es que las cifras son las cifras. Y claro, esto es lo que nos está proponiendo ahora Europa. Más productividad, o bajas los salarios, o más horas trabajadas. Esa es la ecuación. No hay otra forma de que esto funcione. Entonces, claro, pero esta foto se puede mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar? Primero, nos tenemos que dejar de gastar tanto y tenemos que ingresar más. Si las empresas cierran y la gente está en el paro, no paga impuestos, con lo cual la vía de los ingresos la tenemos difícil. Pues podemos subir el esfuerzo fiscal, podemos subir los impuestos. Vaya lo que se nos viene encima. O sea, encima los que trabajamos o todavía mantenemos las empresas abiertas, vamos a tener que pagar más. ¿Y esto es mucho? ¿Esto de la presión fiscal que se nos va a exigir es mucho o es poco? Bueno, hay milagros, porque miren, a Grecia se le está pidiendo que reduzca su déficit. Esto es cuánto han conseguido las economías mundiales reducir su déficit en 3 años, ¿vale? El ranking mundial. Pues miren, los noruegos en la década de los 90 consiguieron reducir su déficit un 11%. Y dices, ¡ay, los noruegos! El salmón. No, es que encontraron petróleo en el Mar del Norte. Entonces, claro, con todos los ingresos del petróleo consiguieron reducir su déficit una barbaridad. Oye, en Noruega allí sí que se pueden permitir la guardería gratis, 2 años de baja maternal, lo que les apetezca. Tienen sus cuentas cuadradas. Pues que a Grecia le estamos pidiendo lo mismo. Y no sé yo si vamos a encontrar petróleo debajo del Partenón. Tengo mis serias dudas. Y a España, España lo hemos hecho bien otras veces. Miren, aquí en el 98 conseguimos reducir un 3% nuestro déficit en 3 años. Esto era cuando la convergencia al euro. ¿Se acuerdan? Nos pusimos las pilas, pues somos un gran país, O sea, nosotros cuando nos ponemos. Solo que un poco vagos y nos cuesta arrancar. Entonces a España nos están pidiendo que hagamos el doble de esfuerzo de lo que hicimos en el año 98 para entrar al euro. Lo tenemos un poquito difícil, o sea, sobre todo si seguimos así, vamos a ver cómo lo hacemos, les puedo asegurar que no llegamos a los plazos que nos están marcando. Entonces, ¿esto qué consecuencia lleva? Pues que lo mismo Grecia no va a poder pagar los créditos o no va a poder pagar los intereses, entonces tendrá que reestructurar, refinanciar.
Oye, que en lugar de a 10 años te lo pago a 15, y eso ya lo han dicho la semana pasada. Europa ha visto que le tenía tan apretado que no iban a cumplir. Venga, te lo relajo, que los créditos no son a 5, que son a 7 años, que me vas a pagar esto en plazos y de varias maneras, porque preferimos que nos devuelvan el dinero, que también nos ha costado a los españoles, que no que les colapsemos y que no lo devuelvan. Bueno, pues con esta foto tenemos el ladrillo en España, ¿no? Ya hemos visto que así somos poco competitivos, pero hemos hecho un montón de casas por todas partes. Si van a la costa se encuentran en primera, segunda, tercera y quinta línea casas, ¿de acuerdo? Que van a estar vacías y van a seguir estando vacías porque los alemanes han descubierto que hay más Mediterráneo. O sea, que hay ahora un sitio que se llama Croacia con unas playas divinas que les atienden fenomenal y que son más baratos. O ustedes mismos, resulta que se van una semana más barato al Caribe, a Santo Domingo, que a Canarias. ¿Esto no les ha pasado cuando ven las ofertas de los periódicos? Una semana en Punta Cana, Divino de la Muerte, Hotel 5 estrellas, 800 euros. En Canarias, 1100. No caja. Eso es la pérdida de competitividad, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo está el ladrillo y cómo están los bancos en España? Que al fin y al cabo es como la madre del cordero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que no pasa? Bueno, pues tenemos que los bancos han dado un montón de créditos, tanto como 484.000 millones de euros en créditos al sector inmobiliario, y que ahora mismo tenemos unos 258.000 en peligro, o sea que no los pueden recuperar, ¿de acuerdo? Esto es lo que se supone de promoción, y si luego contamos las hipotecas que han dado a gente que se ha quedado sin trabajo y que no va a poder devolverlas, pues tenemos el baile de cifras, que los últimos datos del Banco de España es que solo se necesitan 15.800 millones, y tienen razón, porque el Banco de España no miente, pero es solo si provisionamos la foto de ahora, y las cajas como están ahora. Ahora, como dejemos pasar 6 meses, ¿de acuerdo? La gente siga sin trabajo y no pueda pagar la hipoteca, esa foto se puede ir entre que necesiten 20 o 30.000 millones, o como han publicado algunos analistas, puede llegar a 85.000 millones de euros. ¿Esto es mucho o es poco? Si lo pasamos a pesetas ya ni se imaginan. Pues esto es, el PIB español es 1 billón, o sea que 85.000 millones es mucho, es un 8% del PIB, o sea, ojito, que no es moco de pavo. Por eso ahora tenemos que reestructurar rápidamente las cajas, porque Europa nos lo había mandado en junio del año pasado, pero como nos fuimos de vacaciones, luego negociamos con los sindicatos y luego vino Navidad, pues que hemos tenido lo de las cajas sin hacer. Y ahora tenemos un serio problema y tenemos que cumplir esto del Tier 1, el Core Capital, es decir, las reservas, si el banco es sólido o no es sólido, tiene que estar por encima del 8. Y como de las cajas nos fiamos poco, por encima del 10. En eso es en lo que estamos ahora el sistema financiero español metido. Y claro, después de esa foto, en España se nos ponen los pelos como escarpias. ¿Los emergentes son la solución? Pues esta tarde lo podrán ver. Es verdad que los emergentes, cuando han tenido las caídas en los países desarrollados, ellos han caído mucho menos, no han entrado en recesión, y luego la recuperación la han tenido bien. O sea, se están comportando como desarrollados, es increíble. En China, después de los grandes vaivenes que hemos tenido, vemos que están relativamente estables, y que el déficit público y la deuda es mucho menor que la foto que tenemos en los países desarrollados. Es verdad que tenemos, estas son las dos transparencias de antes, las burbujas, los riesgos de las materias primas, y que el mercado no es libre. O sea, a los chinos ya les vale, si ponen el precio de su divisa como quieren, pues es como si pudiesen devaluar o revaluar todo el rato. Aquí están haciendo trampas. Por eso Clinton, Hillary, cada vez que va allí, se pelea con ellos. Oiga, es que sus productos son tan baratos que no está dejando que mis productos americanos puedan ser competitivos en el mercado nacional. Es verdad, hacen trampas. De estas trampas nos podemos beneficiar a través de los fondos que invierten en divisas, los local currency, y que invierten precisamente en esos movimientos que puede haber en divisas emergentes. Pero los emergentes, si siguen creciendo, ¿qué es lo que va a pasar con las materias primas? Que volvemos a dar otra vez, y dejando en paz a Gaddafi y a lo que pueda hacer, que al fin y al cabo solo produce 8 millones de barriles de crudo al día, que no es demasiado como para que podamos sobrevivir sin él. Es que fíjense, en el 2010, estas son las reservas de petróleo que están en explotación. O sea, empiezan a caer, se empiezan a agotar. Que estos son el petróleo que tenemos en los yacimientos que acabamos de descubrir, pero que todavía no están explotados. Y que estos de aquí son los que esperamos que se vayan descubriendo. Esto es lo que tenemos, gas natural,
y esto es lo que se llama el petróleo no convencional. O sea, el petróleo tendencialmente es alcista. O sea, no va a bajar, nos bajará ahora de los 115 a los 100, tendremos picos, pero es que no hay mucho petróleo en el mundo. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta, porque miren la demanda de petróleo, para los próximos 30 años, en China crece por encima del 8%. Entonces, aquí tenemos una pista de dónde poder invertir estructuralmente a través de fondos en los próximos años, en energías y aquí podemos dividir entre las energías que sería petróleo o las energías renovables, porque aquí todo va a ayudar y todo va a influir. Ellos estaban aletargados, aburridos. Es gente sosa que se toma una semana de vacaciones al año y ni siquiera se viene a Mallorca como los alemanes. Entonces esto, pues por lo menos que les despierte el patriotismo, el nacionalismo por nuestro país, por el sol naciente, por el emperador, pero bueno, que tire la economía. Esto sería algo muy positivo. ¿Sectores a los que les puede venir bien? Pues los semiconductores, los microchips, el 60% de la producción de microchips a nivel mundial se hace en Japón. Pero, por ejemplo, Toyota solo produce el 20% de sus coches dentro de lo que es la isla de Japón. Con lo cual, por el tema coches no nos tenemos que preocupar ni por desabastecimiento de piezas, ni todas esas cosas que muchas veces yo leo en los blogs y que me dan ganas de ponerme a contestar. Esto ha sido algo muy amarillo, muy de periódico, muy de noticias, pero el impacto, ¿saben ustedes cuáles son las relaciones